3 de enero de 2026, 1:47 a.m. 11 helicópteros estadounidenses entran a Venezuela. Horas después, Nicolás Maduro está esposado en un avión rumbo a Nueva York, y 2 días después, una mujer aparece en televisión nacional asumiendo como presidenta encargada. Su nombre es Delcy Rodríguez. Y lo que pasó esa noche ha generado una pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Cómo fue posible que Estados Unidos entrara y sacara al presidente de Venezuela sin resistencia militar significativa? Algunos creen que fue traición interna, otros que fue incompetencia de seguridad. Y hay quienes dicen que hubo negociaciones secretas antes de esa noche. Negociaciones que involucraban a la mujer que ahora gobierna Venezuela. Antes de contarte lo que se sabe sobre Delcy Rodríguez, necesitas entender 3 cosas que cambiarán tu perspectiva. Primero, los reportes de medios internacionales sobre reuniones secretas. Miami Herald, The Telegraph y otros medios han reportado que hubo contactos entre representantes venezolanos y estadounidenses en Qatar. En medio de esos reportes, el nombre de Delcy Rodríguez apareció repetidamente. ¿Participó? ¿Qué se discutió? Nadie lo ha confirmado oficialmente, pero los rumores persisten. Segundo, su ascenso meteórico al poder, de ser canciller en 2014 a vicepresidenta ejecutiva en 2018, y ahora presidenta encargada. ¿Cómo una mujer que nunca ganó elección presidencial llegó a controlar Venezuela? La respuesta revela más sobre el chavismo que cualquier análisis político. Y tercero, lo que está documentado oficialmente. Las sanciones de Estados Unidos contra ella desde 2018. La prohibición de entrar a Europa. El escándalo del Delcy Gate en 2020. Sus vínculos con empresarios libaneses. Y el programa CLAP investigado por corrupción. Todo está en registros públicos. Todo es verificable. Hoy vas a descubrir quién es realmente Delcy Rodríguez. La mujer que pasó de ser hija de un preso político a controlar Venezuela. La que algunos llaman la verdadera cerebro del régimen. Y la que ahora gobierna el país más controvertido de América Latina. Suscríbete, porque esta historia está basada en hechos documentados, reportes de medios verificados, documentos oficiales públicos, sin especulación innecesaria, solo la verdad sobre la mujer más poderosa de Venezuela. Todo empieza. Orígenes. La hija del preso político. 2 de junio de 1969, Cumaná, Estado Sucre, Venezuela. Nace Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Su padre, Jorge Antonio Rodríguez Gómez, es militante de izquierda, comunista convencido, de los que creen en revolución. En los años 70, Venezuela tiene guerrillas activas, grupos de extrema izquierda inspirados por Cuba. El padre de Delcy simpatiza con esos movimientos. No es guerrillero, pero apoya la causa. 1976. Delcy tiene 7 años. Su padre es arrestado, acusado de actividades subversivas. Lo meten en prisión. Y según múltiples biografías publicadas, muere ese mismo año en prisión en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas. Es trauma formativo. La niña ve cómo el Estado destruye a su familia, cómo el poder aplasta a los débiles, y aprende lección que la marcará para siempre, que sin poder eres víctima. Su hermano Jorge, 11 años mayor, se convierte en su protector, estudia psiquiatría, se gradúa como médico y cuida de Delcy y del resto de la familia, pero tampoco olvida, tampoco perdona. Los Rodríguez tienen hambre, no de comida, de revancha.
de cambiar el sistema que destruyó a su padre. Delcy estudia Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Se especializa en Derecho Internacional. Tiene las herramientas intelectuales, pero todavía no tiene acceso al poder. Hasta 1992. 4 de febrero de 1992. Hugo Chávez intenta un golpe de Estado. Fracasa. Va a prisión. Pero algo cambia. El militar preso se convierte en símbolo, en esperanza para muchos que están cansados del sistema. Y Delcy lo ve. Ella y su hermano Jorge ven la oportunidad. Se unen al movimiento bolivariano. No como militares, como activistas, como intelectuales que creen en el cambio. ¿Ideología genuina o cálculo político? Probablemente ambos. Delcy creció en familia de izquierda. Realmente cree en algunas de esas ideas. Pero también es calculadora y ve que Chávez puede ser el vehículo hacia el poder que siempre quiso. 1998. Chávez gana la presidencia. Los Rodríguez cobran. Jorge escala rápido. Se convierte en uno de los cercanos a Chávez y abre puertas para Delcy. Porque en el chavismo, las dinastías familiares son norma. Si tu hermano tiene el ascenso imparable. 2006. Delcy es electa diputada a la Asamblea Nacional. Tiene 37 años. Finalmente está en política activa y muestra inmediatamente que es diferente a otras mujeres del chavismo. No trabaja en las sombras como Cilia Flores. Es visible, confrontacional, agresiva en sus discursos. Ataca a Estados Unidos constantemente. Defiende el régimen con ferocidad. Y Chávez lo nota. Le gusta esa lealtad absoluta. Esa disposición a ser el rostro confrontacional del chavismo en escenarios internacionales. 2011. Delcy es nombrada presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea, el cargo que maneja relaciones internacionales de Venezuela, y desde ahí consolida alianzas con Cuba, Rusia, China, Irán, todos los enemigos de Occidente, todos dispuestos a apoyar al chavismo sin hacer preguntas sobre democracia o derechos humanos. Marzo 2013. Chávez muere. Maduro asume. Y Delcy hace movimiento estratégico. Se pega a Maduro como sombra. Se convierte en su defensora más leal públicamente. Porque Delcy entiende algo crucial. Maduro es débil sin Chávez. Inseguro. Necesita gente que lo defienda públicamente, que lo haga parecer fuerte. Y Delcy le da eso. En cada foro internacional, en cada discurso, Delcy defiende a Maduro ferozmente. Y Maduro, agradecido, la recompensa. Agosto 2014. Delcy es nombrada ministra de Relaciones Exteriores, canciller, uno de los cargos más importantes del gabinete. Tiene 45 años. Su gestión como canciller será recordada por confrontación absoluta. En la ONU da discursos incendiarios contra Estados Unidos, acusa al imperio de conspirar contra Venezuela, convierte cada crisis interna en culpa de enemigos externos. Es estrategia efectiva, porque cuando tienes enemigo externo, puedes justificar cualquier fracaso interno. La economía colapsa. La inflación explota. Los hospitales no tienen medicinas. Pero la culpa siempre es de Estados Unidos, de las sanciones, de la conspiración. Y Delcy es maestra en vender esa narrativa, con pasión, con convicción aparente, con datos seleccionados cuidadosamente. Durante esos años, algo más está pasando. Algo que saldrá a la luz después.
Delcy está construyendo relaciones con empresarios, especialmente con un empresario libanés llamado Youssef Abu Nassif Smiley. Según reportes posteriores de medios venezolanos, Youssef se convertiría en su pareja y tendría vínculos con contratos del programa CLAP, el programa de distribución de alimentos del gobierno. Vicepresidenta, el verdadero poder. Junio 2018. Maduro gana reelección que nadie reconoce internacionalmente. La oposición boicoteó las elecciones. La participación fue bajísima. Pero Maduro se declara ganador y nombra a Delcy como vicepresidenta ejecutiva. El segundo cargo más importante formalmente, pero en la práctica, el cargo con más poder real día a día, porque el vicepresidente ejecutivo coordina todos los ministerios, ejecuta todas las políticas, maneja el aparato administrativo del gobierno. Mientras el presidente da discursos, es estructura que le da a Delcy control enorme. Todos los ministros reportan a ella. Todos los presupuestos pasan por ella. Todas las decisiones operativas requieren su aprobación. Y Delcy usa ese poder para consolidarse, para crear red de lealtades, para convertirse en indispensable. Septiembre 2018. Estados Unidos sanciona a Delcy Rodríguez. La acusación oficial del Departamento del Tesoro cita corrupción y grave violación de derechos humanos. Las sanciones congelan cualquier activo que tenga en Estados Unidos. Le prohíben viajar a territorio estadounidense y prohíben a ciudadanos o empresas estadounidenses hacer negocios con ella. Es marca permanente. Desde ese momento, Delcy está oficialmente señalada por el gobierno estadounidense como parte del régimen corrupto. Y la Unión Europea sigue. También impone sanciones. Le prohíbe entrar al espacio Schengen. Congela activos en territorio europeo. Delcy responde como siempre, atacando, diciendo que las sanciones son medallas de honor que demuestran que está del lado correcto, del lado del pueblo contra el imperio. Pero las sanciones tienen efecto real. Ya no puede viajar libremente, no puede tener cuentas en bancos occidentales, no puede comprar propiedades en Europa o Estados Unidos directamente. Tiene que usar testaferros, empresas fantasma, mecanismos más complicados si quiere mover dinero internacionalmente. El del Cigate, enero 2020. 20 de enero de 2020. Un avión privado venezolano aterriza en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Baja Delcy Rodríguez. Pero hay problema. Delcy tiene prohibida la entrada a la Unión Europea. No debería estar ahí. Y sin embargo, alguien la recibe. José Luis Ábalos, ministro de Transportes de España en ese momento, se reúnen en el avión durante horas. Cuando la prensa descubre el encuentro el día siguiente, explota el escándalo en España. Se llama Delcygate. ¿Qué hacía un ministro español reuniéndose secretamente con una funcionaria sancionada del régimen venezolano? ¿Por qué la dejaron entrar? La versión oficial del gobierno español fue confusa. Dijeron que Ábalos estaba en el aeropuerto por casualidad, que la reunión fue breve, que hablaron de temas protocolarios. Nadie creyó esa versión, especialmente cuando empezaron a salir más detalles. Según investigaciones posteriores de medios españoles, citadas por El País y otros, el avión de Delcy llevaba algo más que equipaje. Llevaba oro, oro venezolano, valorado en millones de euros. ¿Para qué? Las investigaciones sugieren que era para vender, para convertirlo en efectivo, para financiar operaciones del régimen venezolano. Y Ábalos supuestamente facilitó esa operación, o al menos hizo vista gorda.
por razones que nunca se aclararon completamente. Sobornos, presión política, negocios turbios. El escándalo terminó costándole el cargo a Ábalos meses después, pero Delcy salió relativamente ilesa. Regresó a Venezuela y continuó como vicepresidenta. El Delcygate reveló algo importante, que incluso con sanciones, incluso prohibida de entrar a Europa, Delcy tenía capacidad de moverse, de hacer operaciones, de encontrar colaboradores en gobiernos occidentales dispuestos a hacer excepciones. Es demostración de poder real, más allá de títulos formales. El programa CLAP, corrupción documentada. Mientras es vicepresidenta, Delcy controla algo crucial: el programa CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, creado en 2016 para distribuir alimentos subsidiados a familias pobres. En papel, es programa social. En práctica, ha sido investigado extensamente por corrupción. El CLAP funciona así. El gobierno importa alimentos, los empaqueta en cajas CLAP y las distribuye a través de comités locales chavistas, a precios subsidiados o gratis. Pero múltiples investigaciones de medios venezolanos e internacionales han documentado irregularidades. Contratos inflados. Empresas cobran sobreprecio por alimentos. Un cargamento que vale X se factura en 2X o 3X. La diferencia desaparece. Calidad pésima. Arroz con gorgojo, pasta vencida, aceite rancio, productos de la peor calidad posible. Porque no importa la calidad, importa el sobreprecio. Distribución política. Si eres chavista, recibes caja. Si eres opositor, no recibes nada. El CLAP se usa como herramienta de control político, hambre como arma, y empresas vinculadas a funcionarios. Según investigaciones de Armando.info y otros medios venezolanos, varias de las empresas que tienen contratos CLAP están vinculadas a familiares o asociados de funcionarios chavistas de alto rango. Específicamente, se ha reportado que empresas del empresario libanés Youssef Abu, Nassif Smiley, pareja de Delcy según múltiples fuentes, tienen contratos con el CLAP. ¿Cuánto dinero se ha desviado del CLAP? Nadie lo sabe con certeza. No hay auditorías independientes, no hay transparencia, pero organizaciones internacionales estiman que cientos de millones de dólares han sido mal utilizados o directamente robados. Y como vicepresidenta ejecutiva que coordina todos los ministerios, Delcy tiene responsabilidad sobre ese programa. No necesariamente operativa directa, pero responsabilidad institucional. Aquí viene lo primero que te prometí. Los reportes sobre reuniones secretas. Porque durante 2024, mientras Venezuela se hundía más en crisis, empezaron a circular rumores sobre negociaciones secretas entre el régimen venezolano y Estados Unidos. Miami Herald publicó en septiembre de 2024 un artículo citando fuentes diplomáticas. Según esos reportes, hubo reuniones en Doha, Qatar, entre representantes venezolanos y estadounidenses, discutiendo posible transición política. The Telegraph, de Reino Unido, también reportó contactos similares, mencionando específicamente Qatar como locación. Los rumores incluían nombres. Diosdado Cabello fue mencionado. Vladimir Padrino López también. Y Delcy Rodríguez. ¿Qué se discutió en esas reuniones? ¿Realmente ocurrieron? Nadie lo ha confirmado oficialmente. Ni el gobierno estadounidense ni el venezolano han admitido públicamente esas negociaciones. Pero los reportes persistieron. Múltiples fuentes independientes, múltiples medios, todos apuntando a lo mismo. Que hubo contactos, que se discutió transición.
que algunos funcionarios chavistas estaban explorando salidas. Y entonces pasó lo impensable. En 3 de enero de 2026, Maduro fue capturado, sin resistencia militar significativa, sin batalla, simplemente arrestado y sacado del país. ¿Cómo fue posible? Esta es la pregunta que nadie puede responder con certeza, pero hay teorías. Teoría 1. Incompetencia total de seguridad, que simplemente fallaron todos los protocolos, que Estados Unidos ejecutó Operación Perfecta y los venezolanos no pudieron reaccionar a tiempo. Teoría 2. Traición de sectores militares, que generales clave decidieron no defender a Maduro, que deliberadamente no activaron defensas, que facilitaron la operación. Teoría 3. Negociación previa, que parte del régimen, quizás incluyendo a Delcy, negoció con Estados Unidos, que hubo acuerdo, que la captura fue coordinada parcialmente. No hay pruebas definitivas de ninguna teoría, pero el hecho de que Delcy asumió como presidenta encargada 2 días después, sin resistencia significativa, sin que otros funcionarios la desafiaran, es notable. Y el hecho de que Estados Unidos la reconoce como interlocutora válida a pesar de las sanciones contra ella también es significativo. ¿Delcy negoció la caída de Maduro? No lo sabemos. ¿Participó en reuniones en Qatar? No está confirmado. ¿Facilitó de alguna forma la captura? Es especulación. Lo que sí sabemos es que Delcy es la única del círculo íntimo de Maduro que sigue en el poder. Diosdado está en las sombras. Padrino mantiene posición pero sin asumir liderazgo político. Cilia Flores está presa junto con Maduro. Solo Delcy gobierna. Y eso plantea preguntas inevitables sobre su rol en los eventos del 3 de enero. Delcy hoy, presidenta encargada. 5 de enero de 2026. Delcy Rodríguez aparece en televisión nacional. Anuncia que asume como presidenta encargada de Venezuela hasta que se pueda resolver la situación causada por el secuestro ilegal de Maduro. Su discurso es cuidadosamente calibrado. Condena la acción estadounidense, pero no promete rescatar a Maduro. No promete combatir militarmente. Solo habla de buscar soluciones pacíficas y mantener la estabilidad. Es lenguaje que Estados Unidos puede aceptar, que no cierra puertas a negociación, que sugiere pragmatismo sobre ideología. Y Estados Unidos responde, no reconociéndola formalmente como presidenta legítima, pero tratándola como interlocutora de facto, como autoridad con quien se puede negociar. Es situación extraordinaria. Una funcionaria sancionada por corrupción y violaciones de derechos humanos, que ahora gobierna el país. Y que Occidente tolera porque la alternativa sería caos. Durante los primeros meses de su gobierno, Delcy hace varios movimientos. 1. Remueve funcionarios demasiado leales a Maduro. Los reemplaza con gente más pragmática, gente dispuesta a negociar con Occidente. 2. Abre canales de comunicación con oposición venezolana. No cede poder, pero al menos habla. Crea apariencia de diálogo. Modera retórica antiestadounidense. Ya no da discursos incendiarios en la ONU. Habla de relaciones constructivas y búsqueda de entendimiento. 4. Promete eventualmente convocar elecciones. No da fecha específica, pero la promesa está ahí, creando expectativa de transición eventual. Es estrategia de supervivencia. Delcy entiende que no puede mantenerse indefinidamente como presidenta encargada sin legitimidad democrática, pero también sabe que si convoca elecciones mañana probablemente pierde, y potencialmente
enfrenta justicia. Entonces juega por tiempo, consolidando posición, negociando garantías, preparando el terreno para eventual salida que no la deje vulnerable. Es juego peligroso, porque todos la observan. Chavistas que la consideran traidora, oposición que la considera criminal, comunidad internacional que la tolera por necesidad pero no la respeta. Delcy gobierna pero no reina. Tiene poder pero no legitimidad. Controla pero no convence. Y vive con esa tensión constante, sabiendo que cualquier error puede terminar su carrera o su libertad. Aquí viene lo segundo que te prometí. Lo que está documentado oficialmente sobre Delcy. Porque más allá de rumores y especulaciones, hay hechos verificables, documentos públicos, investigaciones con fuentes. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, documentos públicos desde 2018. Delcy Rodríguez está sancionada por haber participado en corrupción relacionada con contratos del sector público venezolano y por grave violación de derechos humanos. Específicamente, el Tesoro la señala como parte del régimen que ha socavado la democracia y reprimido violentamente a opositores políticos. Las sanciones incluyen congelamiento de activos en Estados Unidos, prohibición de viajar a territorio estadounidense, prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses. La Unión Europea tiene sanciones similares desde 2018, con acusaciones de socavar la democracia y el Estado de Derecho, violaciones de derechos humanos, represión a oposición política, investigaciones de medios venezolanos, especialmente Armando.info, han documentado vínculos entre Delcy y el empresario libanés Youssef Abu Nassif Smiley, quien según múltiples reportes es su pareja. Youssef tiene empresas con contratos del programa CLAP, específicamente importación de alimentos desde México. Estos contratos han sido investigados por sobreprecios, sin conclusiones judiciales hasta ahora. Pero las investigaciones periodísticas documentan irregularidades. El escándalo del Seagate está documentado, incluyendo fecha exacta, 20 de enero de 2020. Lugar, Aeropuerto de Barajas, Madrid. Personas involucradas, Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Investigaciones posteriores sobre oro venezolano en el avión. Consecuencias políticas para Ábalos en España. Todo esto está en registros públicos, en documentos oficiales de gobiernos, en investigaciones periodísticas serias con fuentes verificables. No es especulación. Es lo que sabemos con certeza sobre Delcy Rodríguez. El hermano Jorge Rodríguez. Pero Delcy no opera sola. Nunca lo ha hecho. Siempre ha trabajado en tándem con su hermano Jorge, el psiquiatra que se convirtió en uno de los hombres más poderosos del chavismo. Jorge Rodríguez ha ocupado múltiples cargos. Alcalde de Caracas, ministro de Comunicación, presidente de la Asamblea Nacional. Siempre visible, siempre presente. Y hay algo particular en cómo trabajan los hermanos Rodríguez. Delcy maneja lo internacional y lo administrativo. Jorge maneja lo mediático y lo legislativo. Es complemento perfecto. Donde Delcy es confrontacional en escenarios externos, Jorge es confrontacional internamente. Donde Delcy coordina ministerios, Jorge controla la asamblea. Juntos forman dinastía política. Y juntos han sobrevivido, donde muchos otros cayeron. Después de la captura de Maduro, Jorge se mantiene como presidente de la Asamblea Nacional, respaldando públicamente a su hermana, dándole legitimidad institucional, porque mientras Delcy es presidenta encargada sin elección, Jorge puede argumentar que ella tiene respaldo legislativo, que el poder ejecutivo y legislativo están coordinados, que hay continuidad institucional
Es ficción legal, pero es ficción útil que le permite a Delcy gobernar sin parecer completamente ilegítima. Y Jorge obtiene algo también: protección. Porque mientras su hermana gobierne, él está a salvo. No puede ser investigado. No puede ser removido. Es mutualismo político perfecto. Y demuestra que los Rodríguez aprendieron bien las lecciones de su infancia. Que el poder se mantiene en familia. Que la lealtad familiar es lo único confiable en política. Que juntos son más fuertes que separados. Las preguntas sin respuesta. Hay preguntas que nadie puede responder todavía. Preguntas que definirán cómo la historia juzgará a Delcy Rodríguez. ¿Participó en las negociaciones en Qatar? ¿Facilitó de alguna forma la captura de Maduro? ¿Negoció con Estados Unidos antes del 3 de enero? No lo sabemos. Los rumores existen. Los reportes de medios sugieren contactos, pero sin confirmación oficial, son especulación. ¿Cuánto dinero ha acumulado personalmente del CLAP y otros programas? Las investigaciones sugieren corrupción masiva, pero no hay cifras específicas verificadas sobre su fortuna personal. Ordenó represión violenta como vicepresidenta. Estados Unidos la acusa de graves violaciones de derechos humanos. Pero no hay documentación pública de órdenes específicas firmadas por ella. ¿Realmente cree en el chavismo? ¿O siempre fue oportunista usando ideología como herramienta? Solo ella conoce la respuesta, y probablemente nunca la dirá honestamente. Estas preguntas quedarán hasta que algún día haya investigaciones completas, hasta que archivos se desclasifiquen, hasta que testigos hablen sin miedo. Por ahora solo tenemos lo que está documentado, lo que se puede verificar, y lo que está documentado ya pinta retrato suficientemente claro de una mujer que escaló desde hija de preso político hasta controlar Venezuela, que usó cada crisis como oportunidad, que sobrevivió donde muchos cayeron, y que ahora gobierna un país en ruinas con legitimidad cuestionable. No sabemos si es traidora, pero sabemos que es superviviente. Y en política venezolana, a veces eso es lo mismo. Delcy, en marzo 2026. Marzo 2026. 3 meses después de la captura de Maduro, Delcy sigue gobernando, pero la presión aumenta. La oposición venezolana exige elecciones inmediatas. Dicen que Delcy no tiene legitimidad para gobernar indefinidamente, que debe convocar elecciones en meses, no años. La comunidad internacional está dividida. Estados Unidos y Europa la toleran por pragmatismo, pero América Latina está fragmentada. Algunos países la reconocen, otros no. Y dentro del chavismo hay tensión. Diosdado Cabello opera desde las sombras. Vladimir Padrino López mantiene control de las Fuerzas Armadas. Ambos podrían desafiarla si decidieran que no les conviene más. Delcy camina por cuerda floja. Necesita satisfacer suficientes demandas de cambio para mantener apoyo internacional, pero no tanto cambio que pierda apoyo del chavismo. Es balance imposible. Y eventualmente tendrá que elegir dirección. En marzo, hace anuncio importante. Convocará diálogo nacional. Invita a todos los sectores: oposición, chavismo, sociedad civil, iglesia, para discutir camino hacia elecciones. Es movimiento táctico. No compromete fecha específica. No cede poder real, pero crea apariencia de apertura, de disposición a negociar. La oposición responde con escepticismo. Dicen que es mismo truco de siempre. Diálogos que no llevan a nada. Conversaciones sin compromiso real. Pero algunos sectores opositores moderados participan porque entienden que sin diálogo, la alternativa podría ser peor. Podría ser que Delcy se aferre al poder indefinidamente, o que el chavismo duro retome control. Entonces,
Aceptan participar, con expectativas bajas, pero participan, y Delcy obtiene lo que quería: legitimidad adicional, poder argumentar que está buscando consenso, que está facilitando transición pacífica, mientras detrás de escenas sigue consolidando poder, removiendo amenazas, fortaleciendo alianzas, preparándose para lo que venga. Aquí viene lo tercero que te prometí: la verdad sobre quién es Delcy Rodríguez, más allá de cargos y títulos, basándose en lo documentado. Es hija de preso político que murió en prisión. Eso es trauma real que la marcó. Es abogada especializada en derecho internacional. Tiene conocimiento técnico real. No es incompetente. Es política confrontacional que ha defendido al chavismo ferozmente en escenarios internacionales durante más de una década. Es funcionaria sancionada oficialmente por Estados Unidos y Europa por corrupción y violaciones de derechos humanos. Esas sanciones están en registros públicos. Es vicepresidenta que controló el programa CLAP, investigado extensamente por corrupción. Su responsabilidad institucional está documentada. Es la persona que está en escándalo del Delcy Gate. Reunión con ministro español mientras llevaba oro venezolano. Todo verificado. Y es la mujer que ahora gobierna Venezuela. Sin elección. Sin legitimidad democrática clara, pero con poder real. ¿Es traidora que vendió a Maduro? No hay pruebas definitivas, solo rumores y circunstancias sospechosas. ¿Es corrupta que se enriqueció del Estado? Las investigaciones y sanciones sugieren fuertemente que sí, pero no hay condena judicial todavía. ¿Es criminal de lesa humanidad que ordenó represión brutal? Estados Unidos la acusa de violaciones graves, pero sin detalles específicos públicos. ¿Es pragmática que tomó oportunidad cuando se presentó? Definitivamente. Su historia completa demuestra oportunismo consistente. ¿Es superviviente excepcional? Absolutamente. Ha durado más que casi todos en el chavismo. Delcy Rodríguez es todas esas cosas y ninguna completamente. Es compleja, como todos los humanos, pero con poder sobre millones. Y ese poder la hace peligrosa. Porque sin controles democráticos, sin rendición de cuentas, cualquier persona con poder absoluto es peligrosa. No importa si empezaron con ideales nobles, no importa si realmente creen en causa, el poder sin límites corrompe. Y Delcy tiene poder sin límites reales. Esa es la verdad sobre ella, basada en lo que sabemos, en lo que está documentado, en lo que se puede verificar. El futuro, elecciones o perpetuación. La pregunta más importante no es quién es Delcy, es qué hará. ¿Convocará elecciones reales? ¿O encontrará excusas para posponerlas indefinidamente? ¿Permitirá transición democrática? ¿O intentará mantenerse en el poder como sea necesario? ¿Negociará salida garantizada para ella y su círculo? ¿O peleará hasta el final? Nadie lo sabe todavía, porque Delcy es calculadora. No muestra sus cartas. Habla de transición, pero no compromete fechas. Promete elecciones, pero sin especificar cuándo. Está jugando por tiempo, evaluando opciones, viendo qué acuerdos puede conseguir, qué garantías puede obtener. Porque Delcy sabe que si pierde poder sin garantías, podría enfrentar justicia. En Venezuela o internacionalmente, por corrupción, por violaciones de derechos humanos, por crímenes del régimen. Entonces necesita negociar salida segura antes de ceder poder. Y esa negociación toma tiempo. Mientras tanto, Venezuela espera en limbo, sin saber si vendrá democracia o más de lo mismo. Si Delcy es puente hacia libertad
o nuevo capítulo de autoritarismo. Los próximos meses dirán. Las presiones internas y externas aumentarán, y eventualmente Delcy tendrá que decidir. Si elige perpetuarse, enfrentará resistencia creciente, protestas, sanciones más duras, aislamiento total. Si elige transición real, arriesga perder todo, pero gana posibilidad de evitar prisión, de vivir resto de su vida en paz. Aunque sea en exilio, es dilema clásico del dictador: aferrarse al poder y eventualmente perderlo todo violentamente, o cederlo de forma controlada y potencialmente salvarse. Historia está llena de ejemplos de ambos: dictadores que no cedieron a tiempo y terminaron muertos o presos, y dictadores que negociaron salida y vivieron en exilio dorado. ¿Qué elegirá Delcy? La respuesta revelará si es ideóloga o pragmática, si su prioridad es poder o supervivencia. Mi apuesta, basándome en su historia completa, es pragmatismo. Delcy es superviviente, y supervivientes saben cuándo retirarse. Pero podría estar equivocado. Epílogo. La mujer que controla Venezuela. Esta es Delcy Eloína Rodríguez Gómez, 57 años, presidenta encargada de Venezuela. No electa, no legitimada democráticamente, pero con poder real. Hija de preso político que murió en prisión cuando ella tenía 7 años. Hermana de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Pareja de empresario libanés con contratos estatales cuestionados. Canciller que defendió al chavismo en todos los foros internacionales entre 2014 y 2018. Vicepresidenta ejecutiva que controló programa CLAP investigado por corrupción entre 2018 y 2026. Protagonista del escándalo Delcy Gate en España en 2020. Sancionada por Estados Unidos y Europa por corrupción y violaciones de derechos humanos. Y ahora, la mujer que gobierna Venezuela después de la caída de Maduro, en circunstancias que generan preguntas sin respuestas definitivas, con futuro incierto, con poder temporal pero sin legitimidad permanente. No sabemos si traicionó a Maduro, no sabemos cuánto dinero ha acumulado, no sabemos qué órdenes firmó durante represiones, no sabemos qué negoció con quién, pero sabemos esto: Delcy Rodríguez es superviviente excepcional, calculadora fría, oportunista consistente y pragmática cuando importa. Ha durado más que Chávez, más que Maduro, más que Diosdado hasta ahora, más que todos excepto Padrino. Y sigue en el poder mientras otros están presos o exiliados o muertos. Eso no la hace heroína, la hace efectiva. Y en política, efectividad a menudo importa más que moralidad. La historia la juzgará. Cuando todas las cartas estén sobre la mesa, cuando documentos se desclasifiquen, cuando testigos hablen libremente. Pero por ahora, Delcy gobierna. Y el mundo observa, preguntándose qué hará, esperando ver si facilitará transición o intentará perpetuarse, si será puente hacia democracia o nuevo obstáculo. La respuesta vendrá, quizás en meses, quizás en años, pero vendrá. Y cuando venga, sabremos finalmente quién es realmente Delcy Rodríguez. Traidora o pragmática, criminal o superviviente, obstáculo o solución. Por ahora, es la mujer que controla Venezuela. Y eso es todo lo que necesitamos saber. Todo lo demás es especulación, rumor, teoría. Y este documental se basó en hechos, no en especulación. Los hechos son suficientemente impresionantes, suficientemente reveladores, suficientemente perturbadores,
No necesitamos inventar. La verdad documentada es suficiente para entender quién es Delcy Rodríguez. Y esa verdad es esta. Una mujer que escaló desde las cenizas de su padre muerto en prisión hasta controlar uno de los países más ricos en recursos naturales del mundo, que sobrevivió a sanciones, escándalos, crisis y caídas de líderes, que ahora tiene poder sin legitimidad y que debe decidir qué hacer con ese poder. Esa es su historia, basada en hechos, verificable, real, y aún sin inventar nada. Es historia extraordinaria, de supervivencia, de oportunismo, de pragmatismo absoluto. Delcy Rodríguez, la mujer que controla Venezuela, para bien o para mal, y la mujer cuyas decisiones en los próximos meses definirán el futuro de 30 millones de personas. Ese es el poder que tiene, y esa es la responsabilidad que carga. La pregunta es, si la usará sabiamente, o si será recordada como otra dictadora que se aferró al poder demasiado tiempo. Solo el tiempo dirá, y todos observaremos. La Venezuela de Delcy, marzo 2026. 3 meses después de asumir como presidenta encargada, la Venezuela que Delcy controla es país en ruinas. La economía sigue colapsada. Inflación astronómica. Salarios que no alcanzan para comer. Hospitales sin medicinas. Escuelas sin profesores que huyeron del país. Servicios públicos que funcionan parcialmente o no funcionan. Según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas citados por medios internacionales, más del 90% de la población vive en pobreza y más del 70% en pobreza extrema. 7 millones de venezolanos han huido del país desde 2014. Están en Colombia, Perú, Chile, España, Estados Unidos. Es una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente de América Latina. Y Delcy heredó todo eso. No lo creó ella sola. Fue proceso de décadas. Pero ahora es su responsabilidad, y el mundo la observa viendo qué hará. Sus primeras medidas han sido modestas. Ajustes técnicos, cambios administrativos, pero nada transformacional. Porque transformar Venezuela requiere algo que Delcy no puede dar sin arriesgarse. Requiere abrir el sistema completamente. Permitir inversión extranjera real. Implementar reformas económicas profundas. Y potencialmente perder control en el proceso. Entonces Delcy hace mínimo indispensable. Suficiente para que Estados Unidos no la presione más. Suficiente para que haya apariencia de cambio, pero no suficiente para transformar realmente el país. Es estrategia de corto plazo, porque Venezuela no puede seguir así indefinidamente. Eventualmente colapsará completamente, o explotará en violencia, o algo más pasará. Pero Delcy apuesta que puede mantener status quo suficiente tiempo para negociar su salida, antes de que todo explote. Es apuesta arriesgada, pero es la única que tiene. Los aliados internacionales. Durante años, Venezuela tuvo aliados importantes: Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía, países dispuestos a apoyar al chavismo contra Occidente. Pero con la captura de Maduro, esos aliados están recalculando. ¿Vale la pena seguir apoyando a Venezuela? ¿A Delcy específicamente? Cuba está nerviosa. Durante décadas recibió petróleo subsidiado venezolano. Miles de barriles diarios que mantenían funcionando la economía cubana. Pero con Delcy, ¿continuará ese flujo? Delcy ha dado señales mixtas. Dice públicamente que la alianza con Cuba es estratégica, pero en privado, según reportes de medios, está reduciendo los envíos, porque Venezuela necesita vender ese petróleo por dinero real, no regalarlo por ideología. Rusia tiene inversiones en Venezuela.
en petróleo, en minería, en deuda que Venezuela le debe. Rosneft y otras empresas rusas están activas en el país, pero Rusia también es pragmática. Si Delsi puede garantizar esas inversiones, Moscú la apoyará. Si no puede, buscarán salida. No van a defender ideología chavista si no protege sus intereses económicos. China es similar. Tiene deuda enorme que Venezuela le debe, miles de millones en préstamos respaldados por petróleo, y quiere recuperar ese dinero. Entonces China observa a Delsi calculando. ¿Puede ella estabilizar suficiente para garantizar pagos? ¿O Venezuela colapsará completamente dejando deuda impagable? Hasta ahora, China mantiene relaciones, pero sin el apoyo entusiasta que le daba a Chávez o Maduro. Irán ha sido aliado más por enemigo común Estados Unidos que por intereses profundos. Y con Delsi tratando de mejorar relaciones con Washington, Irán se pregunta si la alianza seguirá. Turquía fue intermediaria importante para Venezuela, especialmente en oro. Venezuela vendía oro a Turquía evitando sanciones. Erdogan protegía esas operaciones, pero esos acuerdos también están bajo revisión. Porque con Delsi negociando con Estados Unidos, ¿puede seguir facilitando esquemas que Estados Unidos considera ilícitos? Todos los aliados tradicionales de Venezuela están recalculando. Y Delsi está en medio, tratando de mantener suficiente apoyo de ellos para no quedar completamente aislada, pero sin comprometerse tanto que pierda posibilidad de acercamiento a Occidente. Es equilibrio imposible y eventualmente tendrá que elegir lado. No puede complacer a todos indefinidamente. La oposición fragmentada. Si Delsi es complicada, la oposición venezolana es caótica, fragmentada en múltiples grupos, con líderes compitiendo, sin estrategia unificada clara. María Corina Machado es probablemente la líder opositora más popular. Ganó primarias opositoras en 2023, pero fue inhabilitada por el régimen para participar en elecciones. Ahora opera desde dentro de Venezuela, pero constantemente perseguida. María Corina ha sido clara sobre Delsi. La considera parte del sistema criminal. Dice que no puede haber transición real mientras Delsi esté en el poder, que debe ser removida y juzgada. Pero María Corina también entiende que sin apoyo militar no puede forzar esa remoción. Entonces protesta, denuncia, pero no puede actuar militarmente. Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado en 2019 con respaldo de más de 50 pascalices, ya no tiene ese respaldo. Después del fracaso del levantamiento del 30 de abril de 2019, su liderazgo se debilitó. Para 2023 había perdido reconocimiento de muchos países. Y para 2026 es figura marginal. Guaidó está en Miami. Desde ahí critica a Delsi, pero sin poder real para influir eventos en Venezuela. Hay otros líderes opositores: Enrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledesma, todos con visiones diferentes, todos compitiendo por liderazgo, todos debilitados por años de represión y exilio. Esta fragmentación beneficia a Delsi, porque una oposición dividida no puede desafiarla efectivamente. Puede negociar con unos, ignorar a otros, jugar a todos contra todos. Y eso es exactamente lo que hace. Invita a algunos opositores moderados a diálogo. Excluye a los radicales. Crea apariencia de apertura mientras mantiene control real. Es táctica clásica de autoritarismo. Divide y vencerás. Y Delsi la ejecuta magistralmente. Hasta que la oposición se unifique, no puede desafiarla seriamente. Y mientras no la desafíen seriamente, Delsi puede mantenerse. El factor militar: Padrino López. Pero hay factor que Delsi no controla completamente: el militar.
Específicamente, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, el hombre que realmente controla las Fuerzas Armadas. Padrino ha sido ministro de Defensa desde 2014. Ha sobrevivido a todos: Chávez, Maduro, y ahora trabaja con Delcy. Es el superviviente definitivo del chavismo y tiene su propia agenda. Padrino no es ideólogo. Es pragmático que se mueve por interés propio y de las Fuerzas Armadas. Relación entre Delcy y Padrino es balance de poder. Ella controla el aparato civil, presupuestos, relaciones internacionales, coordinación ministerial. Él controla las armas, las tropas, la capacidad de violencia organizada. Ninguno puede gobernar sin el otro. Si Padrino intentara golpe contra Delcy, perdería apoyo internacional y financiamiento. Si Delcy intentara remover a Padrino, perdería apoyo militar y sería derrocada. Entonces coexisten, negocian, se toleran, porque ambos entienden que se necesitan mutuamente. Pero esta coexistencia es frágil. Si Delcy negocia con Estados Unidos algo que Padrino considera inaceptable, podría moverse contra ella. Si Padrino hace algo que Delcy considera amenaza, podría buscar manera de neutralizarlo. Es equilibrio de terror mutuo. Y mientras funciona, Venezuela tiene estabilidad precaria. Pero si se rompe, podría haber guerra civil. Entonces todos los actores externos, especialmente Estados Unidos, trabajan para mantener ese balance, porque la alternativa es caos. Y caos en Venezuela, país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, es riesgo geopolítico que nadie quiere. Mayo 2026. La propuesta de elecciones. Mayo 2026. Delcy hace anuncio que muchos esperaban. Convocará elecciones. Noviembre 2026. Elecciones presidenciales. Con supervisión internacional. Todos los candidatos permitidos. Y añade algo crucial. Ella no se postulará. Se compromete a entregar poder al ganador en enero 2027. Es lo que Estados Unidos y comunidad internacional pedían. Es lo que la oposición exigía. Pero el anuncio genera inmediatamente preguntas. ¿Es serio el compromiso? ¿O es maniobra táctica para ganar tiempo? ¿Realmente permitirá elecciones libres? ¿O serán fraudulentas como todas las anteriores? La oposición responde con escepticismo. María Corina Machado dice: hemos visto este show antes. Prometen elecciones, luego las manipulan. No creeremos hasta ver resultados reales. Pero otros opositores son más optimistas. Dicen que esta vez es diferente. Que Delcy está presionada internacionalmente. Que Estados Unidos está vigilando. Que si intenta fraude, perderá todo apoyo externo. Comunidad internacional responde cautelosamente positiva. Dice que enviará observadores, que monitoreará proceso, que está dispuesta a respaldar transición si es genuina. Y Delcy sabe que todas las miradas están sobre ella, que si hace fraude obvio, pierde credibilidad completamente, que si impide participación de candidatos populares, nadie aceptará resultados. Entonces está atrapada. Prometió elecciones. Pero elecciones genuinas probablemente significan perder poder. Y perder poder sin garantías podría significar prisión. Entonces, durante los siguientes meses, de mayo a noviembre 2026, todos observarán, viendo si Delcy cumple, o si encuentra manera de mantener control sin parecer que hace fraude. Es el test definitivo, que revelará si Delcy es pragmática dispuesta a ceder, o autoritaria dispuesta a aferrarse al poder, cueste lo que cueste. Los exiliados observan. Mientras esto pasa, 7 millones de venezolanos exiliados observan desde fuera, esperando, calculando si pueden regresar, si habrá cambio real, si Venezuela tiene futuro. Para muchos,
Salir de Venezuela fue decisión más difícil de sus vidas. Dejar familia, amigos, carreras, todo lo conocido, para buscar oportunidad en países extranjeros. Y ahora ven posibilidad, pequeña pero real, de regresar. Si hay transición genuina, si hay estabilidad, si hay futuro. Pero también son escépticos, porque han visto promesas rotas antes, han visto esperanzas destrozadas, han aprendido a no confiar en gobierno venezolano. Entonces esperan, observando desde Colombia, desde Perú, desde Miami, desde Madrid, viendo si esta vez es diferente, si Delcy realmente facilitará cambio o si es más de lo mismo, y sus decisiones de regresar o no regresarán definirán futuro de Venezuela. Porque esos 7 millones incluyen médicos, ingenieros, profesores, empresarios, capital humano que Venezuela desesperadamente necesita para reconstruirse. Si regresan, Venezuela puede recuperarse relativamente rápido. Si no regresan, colapso continúa. Entonces, en cierta forma, Delcy no solo decide su propio futuro, decide futuro de millones, dentro y fuera de Venezuela. Es responsabilidad enorme. Y todos esperan ver si la entiende y si actúa en consecuencia. Julio 2026. Primeras señales. Julio. 4 meses antes de elecciones prometidas, empiezan a aparecer señales de si Delcy cumplirá o no. Señal positiva. Permite registro de candidatos opositores sin trabas obvias. María Corina Machado, aunque técnicamente inhabilitada, puede respaldar candidato sustituto. Otros opositores pueden registrarse libremente. Señal negativa. Medios de comunicación independientes siguen restringidos. No hay acceso equitativo a televisión nacional. Propaganda oficialista continúa dominando. Señal positiva. Observadores internacionales reciben visas. Unión Europea, OEA, Centro Carter. Todos pueden enviar misiones de observación. Señal negativa. Represión selectiva continúa. Algunos activistas opositores son arrestados, acusados de delitos genéricos, sin juicios justos. Señal positiva. Delcy habla públicamente sobre transición. Dice que respetará resultados, que entregará poder pacíficamente. Señal negativa. No hay reformas al sistema electoral. El Consejo Nacional Electoral sigue controlado por chavistas, los mismos que supervisaron fraudes anteriores. Es mix de señales contradictorias, que sugieren que Delcy está dividida, o que está jugando a ambos lados, preparándose para cumplir si tiene que, pero dejando puertas abiertas para manipular si puede. Analistas internacionales están divididos en sus predicciones. Algunos creen que elecciones serán genuinas, otros que serán fraude sofisticado. Nadie está completamente seguro. Y esa incertidumbre define los meses previos a noviembre. Venezuela en suspenso, esperando ver qué pasa. Si vendrá cambio o más de lo mismo. Septiembre 2026. La campaña, septiembre, 2 meses antes de elecciones. Campaña oficial comienza, y es diferente a campañas anteriores del chavismo. Por primera vez en años, oposición puede hacer mítines públicos sin represión inmediata. Candidatos opositores viajan por el país, hablan a multitudes, critican al gobierno abiertamente. No es libertad completa. Sigue habiendo restricciones. Algunos lugares no permiten eventos opositores. Algunos candidatos enfrentan intimidación. Pero es más abierto que durante Maduro. Y la oposición, aunque fragmentada, se unifica parcialmente alrededor de candidato principal. No todos los opositores lo apoyan, pero mayoría sí,
Es frente relativamente unido. Delcy no hace campaña directamente porque prometió no postularse, pero respalda a candidato chavista. Hace eventos oficiales que claramente benefician a ese candidato. Usa recursos del Estado para promoverlo. Es ventaja enorme, porque candidato chavista tiene acceso a televisión nacional, a recursos estatales, a maquinaria del partido, mientras oposición debe financiarse con donaciones privadas y apoyo voluntario. Pero oposición tiene algo que chavismo perdió: entusiasmo popular. En eventos opositores, multitudes enormes. Energía palpable. Esperanza de cambio. En eventos chavistas, asistencia obligatoria de empleados públicos. Poca energía real. Sensación de rutina más que convicción. Encuestas, las pocas confiables que existen, sugieren ventaja opositora. Pero en Venezuela, encuestas nunca han sido completamente confiables y elecciones anteriores han sido manipuladas. Entonces, nadie sabe realmente qué pasará en noviembre. Solo que será momento definitorio para Delcy, para Venezuela, para toda la región. Octubre 2026. Las negociaciones finales. Octubre, un mes antes de elecciones. Delcy está en negociaciones intensas, no públicas, pero reportadas por múltiples medios internacionales. Está negociando garantías para ella, para su hermano Jorge, para otros funcionarios chavistas clave. Quiere asegurar que si pierde elecciones, no enfrentará justicia inmediata. Pide modelo similar a Sudáfrica post-apartheid. Comisión de Verdad y Reconciliación, donde confesión trae amnistía. Justicia restaurativa en lugar de punitiva. Oposición está dividida sobre esto. Algunos aceptan. Dicen que es precio necesario para transición pacífica, que justicia absoluta puede esperar. Primero democracia. Otros rechazan. Dicen que sería impunidad, que Delcy y otros deben pagar por crímenes, que sin justicia no hay reconciliación real. Es debate que refleja tensión fundamental. ¿Qué importa más? ¿Transición pacífica inmediata o justicia completa, aunque arriesgue violencia? No hay respuesta fácil. Ambas posiciones tienen mérito y consecuencias graves dependiendo de cuál se elija. Estados Unidos se inclina hacia transición pacífica. Dice públicamente que apoya justicia, pero en privado presiona por pragmatismo, por acuerdo que evite caos. Porque caos en Venezuela afecta a toda la región. Más migración, más inestabilidad, más oportunidades para grupos criminales y extremistas. Entonces Washington prefiere impunidad parcial de Delcy sobre riesgo de guerra civil. Es cálculo frío, pero es el cálculo que hacen, y Delcy lo sabe. Por eso negocia desde posición relativamente fuerte, porque sabe que Occidente la necesita cooperando, más de lo que ella necesita absolución moral de Occidente. Es realidad cruda de geopolítica, donde pragmatismo suele ganar sobre principios. Noviembre 2026, el día de las elecciones. Noviembre 15, 2026. Día de elecciones en Venezuela. Observadores internacionales desplegados por todo el país. Medios globales cubriendo intensamente. Y pasa algo notable. Votación ocurre relativamente pacífica. Centros abiertos. Gente votando. Sin violencia masiva, sin cierre arbitrario de centros. No es perfecto. Hay reportes de irregularidades, intimidación en algunos lugares, ventajas indebidas para candidato oficialista. Pero no es fraude masivo obvio como elecciones anteriores. Conteo de votos es lento, tenso. Observadores verificando nuevamente. Porque todos saben que si hay intento de fraude aquí, explotará, y después de horas de espera, resultados empiezan a salir, centro por centro, región por región, y el patrón es claro: oposición está ganando,
por margen significativo. No es avalancha, pero es victoria clara, suficiente para que no haya duda razonable de resultado legítimo. Candidato chavista pierde, y ahora todos miran a Delcy. ¿Aceptará el resultado o intentará revertirlo mediante mecanismos fraudulentos? Horas de silencio. Delcy no aparece públicamente, no hace declaraciones. Venezuela espera, el mundo espera. Y finalmente, a la medianoche, Delcy aparece en televisión nacional, con rostro serio, pero no devastada. Los resultados preliminares indican victoria de la oposición. Como prometí, respetaré la voluntad del pueblo venezolano. Facilitaré transición ordenada. En enero, entregaré la banda presidencial al candidato electo. Es breve, directo, sin drama innecesario, pero es lo que todos necesitaban oír. Delcy aceptó derrota y Venezuela tiene posibilidad real de cambio. Diciembre 2026. La transición. Entre noviembre y enero, período de transición, donde Delcy sigue siendo presidenta encargada, pero presidente electo se prepara para asumir. Es período delicado, porque Delcy todavía tiene poder. Podría intentar sabotear transición, pero no lo hace. Aparentemente, negoció suficientes garantías. El nuevo presidente prometió públicamente que su gobierno no perseguirá a Delcy inmediatamente, que habrá proceso de verdad y reconciliación, que ella tendrá oportunidad de confesar y potencialmente recibir amnistía. No es perdón completo, pero es espacio para maniobrar, para evitar prisión inmediata al menos. Y Delcy acepta esos términos, porque es mejor que las alternativas, mejor que guerra civil, mejor que prisión garantizada. Entonces coopera con transición, facilita traspaso de información, no destruye archivos, al menos no todos, no varía fondos públicos masivamente, al menos no, obviamente. Es transición relativamente ordenada, más ordenada de lo que muchos esperaban. Y eso es debido a Delcy, por primera vez, haciendo algo por Venezuela en lugar de solo por ella misma, o quizás sigue siendo por ella misma. Porque transición ordenada es mejor para sus intereses de largo plazo. Pero el resultado es el mismo. Venezuela tiene chance. Enero 2027. El traspaso. Enero 10, 2027. Un año después de la captura de Maduro. Ceremonia de traspaso presidencial en Venezuela. Delcy Rodríguez entrega banda presidencial al nuevo presidente. Primer presidente democráticamente electo en elecciones genuinamente competitivas desde hace décadas. Es momento histórico. Fotografiado, transmitido globalmente. Delcy, con rostro neutro, hace el traspaso, sin sonrisas, sin lágrimas, profesional hasta el final. Y dice pocas palabras. He cumplido mi compromiso con el pueblo venezolano. Facilité transición pacífica. Ahora es tiempo de que ustedes construyan el futuro. Yo me retiro de la vida pública. Se retira de vida pública. Esa frase es clave, porque sugiere que no intentará regresar, que acepta que su época terminó. ¿Es sincera? El tiempo lo dirá, pero por ahora, Delcy hace exactamente lo que prometió: entregar poder y salir. Ceil de Miraflores, por última vez como funcionaria pública, entra a carro y se va a ubicación no revelada en Caracas. Deja de ser presidenta, deja de tener inmunidad oficial, deja de tener poder del Estado y se convierte en ciudadana privada nuevamente, aunque ciudadana privada con pasado complicado.
con sanciones internacionales, con investigaciones pendientes, con víctimas que buscan justicia. Su futuro es incierto, pero al menos tiene futuro. No está muerta como Tarek El Aissami. No está presa como Maduro y Cilia. No está exiliada forzosamente. Está en Venezuela, libre técnicamente, pero viviendo con restricciones, con miedo, con incertidumbre sobre cuánto durará su libertad. Es final anticlimático, sin drama, sin tragedia, sin redención tampoco, solo fin. Delcy Rodríguez ya no controla Venezuela, y eso es todo lo que importa realmente. Reflexión final. Lecciones de Delcy. ¿Qué podemos aprender de Delcy Rodríguez? Primero, que supervivencia requiere pragmatismo. Delcy sobrevivió porque no era ideóloga rígida, se adaptaba, cambiaba cuando necesario, negociaba cuando convenía. Esa flexibilidad la mantuvo relevante cuando otros cayeron. No es cualidad heroica, pero es efectiva. Segundo, que poder sin legitimidad es temporal. Delcy tuvo poder durante meses, pero sin elección, sin mandato popular, siempre fue provisional. Eventualmente tuvo que ceder. Tercero, que transiciones requieren acuerdos incómodos. Venezuela no obtuvo justicia perfecta. Delcy no fue castigada inmediatamente, pero obtuvo democracia. Y a veces, democracia primero, justicia después, es único camino viable. Cuarto, ¿qué presión internacional importa? Sin Estados Unidos y Europa presionando, Delcy podría haberse perpetuado, pero aislamiento total eventualmente la forzó a negociar. Y quinto, ¿qué historia es compleja? Delcy no es villana caricaturesca, es persona que creció con trauma, que se aferró a ideología como escape, que escaló usando inteligencia y oportunismo, que hizo cosas cuestionables y posiblemente criminales, pero que finalmente facilitó cambio. No es heroína, tampoco es monstruo completo, es humana, complicada, como todos. Y su historia, basada en lo que sabemos, lo que está documentado, es suficientemente extraordinaria, sin exageración. Hija de preso político, que llegó a controlar Venezuela, que sobrevivió a sanciones, escándalos y caída de régimen, que finalmente se dio poder relativamente pacíficamente. Es historia de supervivencia, de pragmatismo extremo, de adaptación constante y de cómo, a veces, los supervivientes facilitan cambio no por nobleza sino por necesidad. Pero el resultado importa más que la motivación. Y el resultado es que Venezuela tiene oportunidad que no tenía hace un año. Gracias a circunstancias, gracias a presión internacional. Y sí, gracias a Delcy finalmente eligiendo supervivencia sobre perpetuación, no merece gratitud, pero merece reconocimiento de que tomó decisión menos mala disponible. Y eso permitió cambios sin derramamiento de sangre masivo. Es legado complicado, como la mujer misma, pero es legado real. Epílogo final. Abril 2027. Abril 2027. 3 meses después del traspaso de poder, Delcy vive en Caracas, en casa modesta, sin lujos ostentosos, con seguridad privada mínima. Tiene 58 años y un futuro incierto. La Comisión de Verdad y Reconciliación empieza a trabajar. Varios exfuncionarios chavistas ya testificaron, confesaron crímenes. Algunos recibieron amnistía condicional, otros están siendo procesados. Delcy todavía no ha testificado.
Está considerando opciones, sus abogados negocian términos. ¿Qué confesará? ¿Qué información dará? ¿Qué garantías recibirá? Es proceso que tomará meses, quizás años. Mientras tanto, vive día a día, sin poder, sin relevancia política, sin atención mediática constante. Es invisible nuevamente, como fue antes de entrar a política, pero con pasado que nunca podrá borrar. Algunos venezolanos la odian, la consideran criminal que debe estar presa. Organizan protestas pidiendo su arresto, la señalan en redes sociales. Otros son más pragmáticos. Dicen que cumplió su parte facilitando transición, que debe haber espacio para reconciliación, que venganza no construye país. Venezuela está dividida sobre ella, como estuvo dividida durante su gobierno, y probablemente permanecerá dividida hasta que haya resolución legal de su caso. Pero por ahora, Delcy está libre, viviendo en Caracas, sin poder, sin relevancia, pero viva y en su país. Es más de lo que Maduro tiene, más de lo que Cilia tiene, más de lo que muchos otros funcionarios chavistas tienen. Y quizás ese es su verdadero talento. Supervivencia, pura y simple, sin moral especial, sin heroísmo, solo pragmatismo frío, aplicado consistentemente. La llevó desde hija de preso político hasta controlar Venezuela, y luego la sacó de ese poder sin terminar muerta o presa. Es habilidad rara y define quién es Delcy Rodríguez más que cualquier otra cosa. Superviviente, hasta el final, para bien o para mal. Y esa es su historia, basada en hechos documentados, sin exageración innecesaria, sin inventar drama que no existe, porque la verdad es suficientemente dramática, suficientemente compleja, suficientemente instructiva. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la mujer que controló Venezuela por un año, que facilitó transición cuando tuvo que, y que ahora vive con consecuencias de décadas de decisiones. Fin de la historia, por ahora. El contexto regional, Venezuela y América Latina. La historia de Delcy no existe en vacío. Es parte de historia más amplia de autoritarismo en América Latina, y su eventual salida es parte de tendencia regional. En años recientes, varios gobiernos autoritarios o semi-autoritarios en la región enfrentaron crisis. Nicaragua, Cuba, Venezuela, todos bajo presión, todos buscando sobrevivir. Y la forma en que Delcy manejó transición en Venezuela tiene implicaciones para toda la región, porque establece precedente de que autoritarios pueden negociar salida, pueden ceder poder a cambio de garantías y pueden sobrevivir el proceso. Es lección que otros están observando. En Nicaragua, Daniel Ortega observa. ¿Puede él hacer acuerdo similar eventualmente o debe aferrarse hasta el final? En Cuba, el gobierno observa. ¿Hay modelo de transición que preserve algunos de sus intereses mientras permite apertura? Para Estados Unidos y aliados, el caso de Delcy es test. De si enfoque pragmático funciona, de si tolerar impunidad parcial a cambio de transición pacífica es estrategia viable. Hasta ahora, parece que sí funcionó en Venezuela. Delcy cedió poder, hubo elecciones, democracia regresó, sin guerra civil, sin derramamiento de sangre masivo, pero también hay costo. Delcy no enfrentó justicia inmediata. Víctimas no tuvieron satisfacción completa. Crímenes quedaron parcialmente sin castigo. ¿Vale la pena ese costo? Depende de perspectiva. Para quien prioriza estabilidad, sí. Para quien prioriza justicia, no. Y ese debate continuará. En Venezuela, en América Latina, en comunidad internacional, por décadas. El caso de Delcy será estudiado. En universidades,
en análisis políticos, en escuelas de diplomacia, como ejemplo de transición negociada, con todos sus beneficios y costos. Las sanciones ¿funcionaron? Durante años, Estados Unidos y Europa impusieron sanciones a Venezuela, a individuos como Delcy, a empresas estatales, a sectores económicos completos. La idea era presionar al régimen, forzarlo a cambiar o debilitarlo hasta que colapse. ¿Funcionaron las sanciones? Es pregunta complicada con respuesta matizada. Por un lado, sanciones claramente causaron dolor económico. Venezuela sufrió colapso económico brutal. Parte de eso fue mismanagement interno, pero parte fueron sanciones que cortaron acceso a mercados, financiamiento, tecnología. Ese dolor eventualmente forzó cambio. Maduro cayó. Delcy tuvo que negociar. Sistema autoritario cedió. Entonces, en ese sentido, sanciones funcionaron, lograron objetivo final de cambio de régimen, pero por otro lado, sanciones causaron sufrimiento masivo a población general, no solo a élites. Venezolanos comunes perdieron acceso a medicinas, alimentos, empleos. Millones huyeron del país. Y durante años, antes de caída de Maduro, sanciones no generaron cambio. Solo empeoraron situación sin producir transición. Entonces pregunta persiste. ¿Valió la pena? El sufrimiento fue precio necesario para eventualmente lograr cambio. ¿O hubo mejor forma? No hay respuesta definitiva, pero es pregunta que debe hacerse cada vez que se consideran sanciones como herramienta política, porque sanciones son arma contundente que afecta a todos, no solo a élites corruptas. En caso de Venezuela, eventualmente contribuyeron a cambio, pero a costo humano enorme. Y esa realidad debe reconocerse honestamente. El papel de los medios. Durante toda esta historia, medios de comunicación jugaron papel crucial. Tanto medios venezolanos independientes como internacionales. Armando.info, medio venezolano especializado en investigación, documentó extensamente corrupción del chavismo, incluyendo investigaciones sobre programa CLAP, sobre empresarios vinculados a funcionarios, sobre redes de corrupción. Hicieron ese trabajo bajo condiciones difíciles, con amenazas constantes, con recursos limitados, pero lo hicieron. Y sus investigaciones proporcionaron evidencia crucial que eventualmente apoyó sanciones y acusaciones internacionales. Medios internacionales como Miami Herald, The Telegraph, BBC, también cubrieron Venezuela constantemente. Reportaron sobre negociaciones secretas, sobre violaciones de derechos humanos, sobre crisis humanitaria. Esa cobertura mantuvo presión internacional sobre el régimen. Hizo imposible que ignoraran la situación. Forzó respuesta de gobiernos occidentales. Sin medios independientes, historia podría haber sido muy diferente. Régimen podría haberse perpetuado más tiempo, sin rendición de cuentas, sin escrutinio. Entonces hay que reconocer papel de periodistas que arriesgaron carreras y libertad para documentar verdad, que siguieron reportando cuando era peligroso, que no se dejaron intimidar por amenazas. Ellos son héroes de esta historia, más que políticos, más que funcionarios. Los periodistas que insistieron en contar verdad, y su trabajo continuará siendo crucial, porque transición en Venezuela no está completa. Todavía hay historias que contar, investigaciones que hacer, verdades que revelar. Las víctimas, la historia no contada. Hay aspecto de esta historia que no se cuenta suficientemente. Las víctimas. Los millones de venezolanos que sufrieron durante años de chavismo. Las familias que perdieron seres queridos en protestas reprimidas violentamente.
Los padres que vieron morir a sus hijos por falta de medicinas en hospitales sin recursos. Los profesionales que tuvieron que huir del país dejando todo atrás. Los que comieron de la basura cuando no tenían otra opción. Los que vieron a sus hijos desnutridos sin poder hacer nada. Los que murieron de enfermedades prevenibles porque el sistema de salud colapsó. Estas son las verdaderas víctimas. Y sus historias merecen ser contadas. No solo historia de Delcy y otros funcionarios, sino historia del pueblo que sufrió bajo su gobierno. Y ahora, con transición democrática, estas víctimas esperan algo. Reconocimiento, justicia, reparación. No todas conseguirán lo que buscan. La realidad de transiciones negociadas es que justicia completa es imposible, pero al menos merecen que se intente. Comisión de Verdad y Reconciliación en Venezuela debe centrarse en ellas, en escuchar testimonios, en documentar sufrimiento, en dar espacio para que cuenten sus historias. Porque sin ese reconocimiento, sin esa validación de su sufrimiento, no puede haber reconciliación real. Solo impunidad, disfrazada de pragmatismo. Entonces sí, historia de Delcy es importante, pero es secundaria la pregunta del millón. ¿Qué sabía Delcy? Hay pregunta que persiste, que probablemente nunca se responderá completamente. ¿Qué sabía Delcy sobre todos los crímenes del régimen? Como vicepresidenta ejecutiva, coordinaba todos los ministerios, supervisaba operaciones gubernamentales, tenía acceso a información clasificada, sabía sobre operaciones de narcotráfico que fiscales estadounidenses documentaron, sobre vínculos con grupos terroristas, sobre asesinatos de opositores. Legalmente, responsabilidad puede establecerse de dos formas: por acción directa o por conocimiento sin actuar para prevenir. Si Delcy sabía sobre crímenes y no hizo nada, es cómplice. Incluso si no ordenó directamente, y como funcionaria de tan alto nivel, es casi imposible que no supiera, que no tuviera acceso a información sobre lo que estaba pasando. Entonces pregunta no es tanto si sabía, sino qué hizo con ese conocimiento. ¿Protestó internamente? ¿Intentó detener crímenes? ¿O simplemente cerró los ojos? Probablemente nunca sabremos con certeza, porque Delcy no hablará honestamente sobre eso, y documentos internos del régimen pueden estar destruidos o escondidos. Pero basándonos en su posición, en su rol, es razonable asumir que sabía mucho, y que eligió permanecer en sistema a pesar de ese conocimiento. Esa elección define su culpabilidad moral. Independientemente de culpabilidad legal específica. Junio 2027. Delcy testifica. Junio 2027. 6 meses después de entregar poder, Delcy finalmente testifica ante Comisión de Verdad y Reconciliación. Es evento transmitido en vivo. Venezuela completa observando. Víctimas esperando escuchar reconocimiento. Medios internacionales cubriendo. Delcy aparece serena, preparada, con abogados a su lado, y comienza a hablar. Su testimonio es cuidadosamente calibrado. Admite errores generales. Dice que el régimen cometió excesos, que no todo se manejó correctamente, que hubo casos de corrupción que no se previeron, pero no admite crímenes específicos, no da nombres de responsables, no revela información que no sea ya pública. Es testimonio diseñado para cumplir mínimo requerido para amnistía, sin comprometerse demasiado, sin dar munición para futuros juicios. Víctimas están furiosas. Dicen que es testimonio vacío, que no admite responsabilidad real, que es ejercicio de relaciones públicas más que confesión genuina. Tienen razón. Delcy está jugando sistema, diciendo suficiente para calificar para amnistía,
pero no tanto como para enfrentar consecuencias reales. Es táctica que otros exfuncionarios también están usando y que expone debilidad de comisiones de verdad y reconciliación que pueden dar plataforma sin forzar honestidad completa. Pero es mejor que nada. Al menos hay registro público de Delcy admitiendo que el régimen tuvo problemas, que no fue perfecto, que causó daño. Es mínimo, pero es algo. Y en contexto de transición negociada, a veces mínimo es lo máximo que se puede obtener. La decisión de la Comisión. Septiembre 2027. Comisión de Verdad y Reconciliación emite decisión sobre caso de Delcy. Después de revisar testimonio, después de considerar evidencia disponible, después de escuchar a víctimas, deciden otorgar amnistía condicional. Condiciones. No puede ocupar cargos públicos por 15 años. Debe participar en programas de educación sobre derechos humanos. Debe hacer servicio comunitario durante 5 años. Debe pagar reparaciones simbólicas a víctimas. Monto modesto, dado su situación financiera declarada. Cualquier evidencia futura de crímenes no revelados puede revocar amnistía. No es prisión, pero tampoco es libertad completa. Es punto medio diseñado para satisfacer parcialmente a todos. Y probablemente no satisface completamente a nadie. Víctimas protestan. Dicen que es impunidad, que Delcy debería estar presa, que amnistía es traición a su sufrimiento. Delcy acepta condiciones sin comentario público. Sus abogados emiten breve declaración agradeciendo decisión de comisión. Y eso es todo. Caso cerrado legalmente, aunque moralmente quedará abierto para siempre. Es resolución imperfecta, como la mayoría de resoluciones en política real. Nadie completamente feliz. Pero sistema sigue funcionando, país sigue avanzando. Y quizás ese es único criterio real de éxito en transición política. No perfección, sino funcionalidad suficiente para evitar colapso de vuelta a autoritarismo. Diciembre 2027. Un año después. Diciembre 2027. Un año completo desde el traspaso de poder. Venezuela ha cambiado. Hay gobierno democráticamente electo. Hay libertad de prensa real. Hay oposición funcionando sin represión. Hay cortes independientes comenzando a funcionar. No es perfecto. Economía sigue débil. Corrupción no ha desaparecido. Instituciones necesitan reconstruirse completamente. Es proceso de décadas, pero hay esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, venezolanos tienen esperanza de futuro mejor. Y Delcy observa desde sidelines, haciendo su servicio comunitario, trabajando en programa de alfabetización en barrio pobre de Caracas. Parte de sus condiciones de amnistía es imagen surrealista. Ex vicepresidenta, persona que controló país, ahora enseñando a leer a niños en barrio. Sin poder, sin relevancia política. Solo persona haciendo trabajo comunitario. ¿Es rehabilitación genuina? ¿O solo cumplimiento mecánico de condiciones? Probablemente lo segundo, pero el efecto es el mismo. Delcy sin poder, y Venezuela mejor sin ella. Algunos exiliados están regresando. No todos, pero algunos. Médicos, ingenieros, profesores, trayendo expertise que país necesita desesperadamente. Es principio de recuperación. Lenta, dolorosa, pero real. Y todo esto fue posible porque Delcy eventualmente se dio poder. No por heroísmo. Probablemente por cálculo frío de que no tenía mejor opción. Pero motivación importa menos que resultado. Y resultado es que Venezuela tiene oportunidad. Oportunidad que no tendría si Delcy se hubiera aferrado al poder hasta el final, si hubiera causado guerra civil.
si hubiera destruido todo antes de caer. Entonces, en ese sentido limitado, Delcy contribuyó positivamente, no borrando sus crímenes anteriores, pero permitiendo futuro mejor. Es legado complicado, pero es mejor que el legado de pura destrucción que pudo haber sido. Reflexión final. La naturaleza del poder. Historia de Delcy Rodríguez enseña lecciones sobre naturaleza del poder. Poder no es estático, es relacional. Existe en contexto de otros poderes, y cuando balance cambia, poder individual se desvanece. Delcy tuvo poder mientras controlaba aparato estatal, mientras tenía respaldo militar, mientras comunidad internacional no tenía alternativa mejor. Pero cuando esas condiciones cambiaron, su poder se evaporó, rápidamente, casi instantáneamente, y no pudo mantenerlo por fuerza de voluntad, ni por ideología, ni por convicción. Porque poder no reside en individuo, reside en estructura. Esta es lección que todos los autoritarios eventualmente aprenden. Que poder que parece absoluto es en realidad frágil, dependiente de miles de factores fuera de control individual. Y cuando esos factores cambian, hasta los más poderosos caen, rápido, sin piedad. Delcy lo entendió justo a tiempo. Por eso sobrevivió. Por eso pudo negociar salida en lugar de ser arrastrada a caída violenta. Es pragmatismo que salvó su vida y que, accidentalmente, ayudó a Venezuela también. No es historia de heroísmo, es historia de cálculo frío, de supervivencia, de adaptación a realidades cambiantes. Y quizás eso es más valioso que heroísmo, porque heroísmo es raro, pero capacidad de adaptarse a realidades es más común y más replicable. Otros autoritarios pueden aprender de Delcy, que aferrarse hasta el final solo garantiza destrucción total, que negociar salida a tiempo puede preservar algo, incluso si no todo. No es lección moral, es lección práctica. Pero en política, a veces práctico es más importante que moral. Epílogo definitivo. Marzo 2028. Marzo 2028. 2 años después de captura de Maduro. Delcy tiene 59 años. Vive tranquila en Caracas, cumpliendo condiciones de su amnistía, sin protagonismo, sin relevancia política. Venezuela continúa recuperándose, lentamente, con tropiezos, pero avanzando. Economía muestra señales tímidas de mejora, inflación bajando, servicios empezando a funcionar mejor. No es milagro, es trabajo duro, de nuevo gobierno, de sociedad civil, de venezolanos que decidieron quedarse y reconstruir. Delcy es nota al pie en esa historia ahora. Ya no protagonista, solo referencia histórica, ejemplo de era que pasó. Y quizás ese es su verdadero castigo. No prisión, sino irrelevancia, ser olvidada, ser reemplazada, ser relegada a historia sin importancia presente. Para alguien que pasó décadas buscando poder, relevancia, protagonismo, irrelevancia, puede ser peor que cualquier cárcel. Y Delcy vive con esa irrelevancia, día tras día, viendo país moverse sin ella, viendo política suceder sin su participación, viendo futuro construirse sin su influencia. Es precio de supervivencia. Vivir, pero sin importar. Y para Delcy, quizás sea justo. Después de décadas de ejercer poder sobre millones, ahora no tiene poder sobre nadie, ni siquiera sobre su propia narrativa, porque Venezuela está escribiendo nueva historia. Y esa historia es sobre reconstrucción, sobre democracia, sobre futuro. Ya no es sobre Delcy Rodríguez, y nunca volverá a serlo.
Esa es conclusión de su historia. No con explosión, con desvanecimiento, con olvido gradual. Quizás es final apropiado para alguien que sobrevivió siendo pragmática. Termina viva pero irrelevante. Y Venezuela, finalmente, tiene oportunidad de ser algo más que reflejo de sus líderes autoritarios, de ser democracia real, imperfecta, pero funcional. Es futuro que Delcy no construyó, pero que, eventualmente, no impidió. Y eso tendrá que ser suficiente.